Hola, soy Paco y hoy vamos a hablar sobre cuál es el mejor país del mundo para crear tu empresa y comenzar tu negocio online. Hay muchísima gente que me pregunta sobre este tema, sobre todo vendedores de Amazon, dropshippers, freelancers, infoentrepreneurs e incluso cualquier persona que quiera comenzar un negocio online. La gente me pregunta cuál es el mejor país para crear empresa y pagar el mínimo de impuestos. Y yo siempre digo lo mismo, digo que hay un montón de información en Internet, que mucha de esa información es errónea y hay que tener mucho cuidado antes de dar un paso adelante. Hay gente que habla de Estonia, otros de Rumanía, de Singapur, de Hong Kong, de Estados Unidos, de Dubái, de Bahrein, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener mucho ojo y mucho cuidado antes de dar el primer paso. Entonces, como sé que esta información es muy importante para la gran mayoría de vosotros, lo que he hecho es crear una comparativa exhaustiva con los 6 países más prominentes o más famosos o más populares que suele utilizar la gente para crear sus negocios online. Así que espero que os guste el vídeo y espero que os aclare la gran mayoría de dudas que podáis tener. Bien, para poder entender cuál es la mejor empresa offshore, lo que he hecho es crear una tabla de comparación y aquí es donde vamos a comparar las diferentes características, los beneficios, las desventajas de unos países y de otros. Lo que he hecho es comparar los países más prominentes o más famosos entre la comunidad de personas o de emprendedores que tienen negocios online, que son Dubái, Estonia, Rumanía, Hong Kong, Panamá y Estados Unidos. Entonces, como veréis aquí en la tabla, la primera columna es el país, la segunda columna son los impuestos a los ingresos offshore, que quiere decir qué tipo de impuestos están cobrando en ese país por los ingresos que llegan de fuera de sus fronteras. Columna C es impuesto a ingresos territoriales, impuestos a los ingresos que vienen de dentro de ese país, de dentro de las fronteras. Columna D, signatario del CRS, que quiere decir si ha firmado o no ha firmado lo que le llaman CRS Common Reporting Standard, que es básicamente un intercambio automático de información entre los bancos de ese país y los gobiernos de otros países. Por ejemplo, si abres una cuenta en Hong Kong con tu pasaporte argentino, bueno, pues Hong Kong, si ha firmado, lo que va a hacer es intercambiar esa información, los bancos de Hong Kong intercambian esa información con el gobierno argentino porque tienes una ciudadanía o un pasaporte argentino. Después, la columna E es el coste de creación de la sociedad. Columna F, mantenimiento anual, incluyendo prácticamente en todos los casos, ya iremos viendo uno por uno, la contabilidad también. La columna G, si se puede vender desde ese país, con una empresa de ese país en Amazon Europa. Aquí si se puede vender en Amazon Estados Unidos. Aquí si se puede utilizar Stripe, muy importante, y aquí si se puede utilizar PayPal. Ya sabéis que Stripe y PayPal son las plataformas de pago o los procesadores de pago más prominentes, más famosos, que más flexibilidad te dan y por supuesto que tienen mejores comisiones. Vamos a empezar uno a uno y vamos a empezar por Dubái, ¿ok? Dubái tiene un impuesto a ingresos offshore del 0% e ingresos territoriales 0%. Estupendo. Es un signatario del CRS, bueno, intercambia información con otros países. El coste de creación puede variar muchísimo dependiendo con quién estés hablando y bueno, puede variar de 3.000 a 7.500 y un coste de mantenimiento anual de aproximadamente unos 3.000 euros teniendo en cuenta ya incluida la contabilidad. Puedes vender en Amazon Europa, pero increíblemente no puedes vender en Amazon Estados Unidos. Y por supuesto Stripe no lo puedes utilizar y PayPal sí. Entonces para mí ya personalmente, si no puedes vender en Estados Unidos y además no puedes utilizar Stripe, que para mí es todavía más importante que PayPal, bueno, pues es una empresa offshore muy poco flexible y que no te va a dar mucho juego. Entonces, en principio, Dubái parece maravilloso porque, bueno, ves aquí ceros por todos los sitios, pero realmente es un poco de falsa ilusión. Es prácticamente lo mismo que Bahrein. No conozco a nadie que haya sido capaz de crear una empresa en Dubái no viviendo allí, es decir, viviendo en otro país y teniendo que viajar allí, y que le haya ido bien. De hecho, conozco a una persona que creó una empresa en Dubái, acabó absolutamente cansado del tema y se ha creado una LLC en Estados Unidos. Y luego conozco otra persona que ha ido 3 veces a Dubái para abrir una cuenta y no lo ha podido hacer. Entonces, al final, lo que ha tenido que hacer es abrir una cuenta
en TransferWise, que es un fintech, no es un banco comercial, y le funciona perfectamente. Otra opción que tiene la gente de Dubái es, por ejemplo, abrir cuentas en los Estados Unidos o también en Puerto Rico. Conozco una persona que está en el proceso de abrir una cuenta para una empresa de Dubái en un banco que se llama Euro-Pacific Bank, que es de Peter Schiff, y que está en Puerto Rico. Entonces veremos a ver si es que le funciona. En principio parece ser que sí. Entonces, tener en cuenta que podéis tener una empresa en Dubái y abrir una cuenta en los Estados Unidos, una cuenta bancaria, y daos cuenta que Estados Unidos no es signatario del CRS. Si vais a la página de la OCDE, veréis que Estados Unidos no ha firmado lo que es el intercambio automático de información con otros países. Sí tiene acuerdos bilaterales muy específicos con otros países, pero aquí, si hicierais eso, si tenéis una empresa en Dubái y abrís una cuenta en los Estados Unidos, seríais no CRS. Entonces eso, para tenerlo en cuenta, pero acordaos que seguimos sin poder vender en Amazon Estados Unidos y tampoco podemos disponer de Stripe. Por cierto, hablando de los Emiratos, en Ashman, dentro de los Emiratos, no necesitáis contabilidad ni auditorías. Esto es muy similar a lo que ocurre en los Estados Unidos con las LLCs cuando eres no residente y no eres ETBUS, que realmente no necesitas contabilidad. El IRS, que es la Hacienda Americana, no te lo va a pedir, no te van a hacer auditorías, pero siempre es bueno tener una contabilidad porque es importante saber lo que te está pasando en el negocio y hacia dónde vas. Bien, entonces ya pasamos a Estonia. Estonia es un país que está muy bien marketeado, tiene muy buena fama, sobre todo para los e-entrepreneurs, y realmente no es tan bueno como parece. La empresa sí que es muy rápida de crear, pero lo que no te dicen es que vas a necesitar aproximadamente un mes para sacarte antes la tarjeta e-Residency, lo que le llaman el e-Residency Card. Tiene el récord mundial, y de verdad es así, tiene el récord de creación de empresa en más o menos en 10 minutos, pero obviamente como vas a necesitar un mes aproximadamente para sacarte la tarjeta de e-Residency, bueno, pues al final el tiempo que tardas es un mes y 10 minutos. Así que sepáis que tarda un poquito más de lo que la gente se piensa. Entonces, normalmente, por ejemplo, para comparar, en Dubái se van a tardar entre 3 y 4 semanas en la creación de la empresa, y en Hong Kong y Estados Unidos aproximadamente estás hablando de 2, 3, 4 días si es que estás dispuesto a pagar por el servicio express. Pongo aquí los asteriscos en el número 0 porque realmente sí es cero los impuestos que pagas si es que no tocas el dinero de la empresa, pero que sepas que si en algún momento quieres disponer ese dinero como accionista o persona física, vas a tener que pagar un 20% de dividendos sobre la cantidad total. Y esto es independiente de si eres residente en un país con un sistema impositivo territorial o residencial, ¿ok? Entonces, es curioso porque aunque parece un país muy tax friendly, que sea muy amigable, si vivieras allí y quieres un salario de aproximadamente 5.000 euros, vas a tener que pagar como unos 3.000 euros. Os he puesto aquí un ejemplo, que vas aquí a la página de Calculator EE y pones aquí un sueldo de 5.000 euros y veis que al final lo que tenéis que pagar son 8.674. Imagínate, 3.674 euros que tienes que pagar adicional si quieres un salario y vives allí en Estonia y, bueno, pues quieres tener una vida normal y corriente viviendo dentro del país. Al final, como siempre, todo lo que tiene que ver con Europa se complica y los impuestos al final los acabas pagando de una manera o de otra. Entonces, para resumir, 0% y 0% en las dos columnas. Recordar que si queréis disponer de ello vais a tener que pagar un 20% de impuestos sobre la cantidad que retiréis como dividendos. Signatario, por supuesto, del CRS porque está en Europa. Coste de creación entre 300 y 600 euros dependiendo con quién estés tratando. Un coste de mantenimiento anual, incluyendo la contabilidad, de unos 1.000 euros. Y tiene dos ventajas buenas, que se puede vender en Estados Unidos y en Europa en Amazon, pero no se puede disponer de Stripe, lo cual es una faena muy grande porque si tienes un negocio en el que vendes algo desde tu propia página web, ya no hablo de Amazon, tienes una página web y quieres cobrar por tus servicios de consultoría, asesoría, vendes ebooks o vendes cursos o vendes productos físicos desde tu página web, no disponer de Stripe es un poco faena. Y puedes disponer de PayPal, eso sí, ¿ok? Después vamos a pasar a Rumanía, y Rumanía es un poco más desconocido por la gente, pero está cobrando bastante fama últimamente. Yo conozco Rumanía desde hace más de 15 años y lo conozco muy pero que muy bien. Entonces, que sepáis que en Rumanía estas dos columnas son de 1 a 3 y de 1 a 3. ¿Por qué? Porque en Rumanía, cuando tienes una empresa
que le llaman o le llamaban microcompañía, ahora ya simplemente le llaman una empresa normal y corriente, cuando tienes una facturación menor a 1 millón de euros equivalente en lei o en RON, que es la moneda local, pagarías un 1% o un 3%. Pagas un 1% si tienes un empleado rumano y pagas un 3% si no tienes ningún empleado. ¿Ok? Lo mismo para esta columna. Entonces, a partir de 1 millón de euros, inmediatamente tu empresa se convierte en un pagador de impuesto de sociedades normal y corriente, que es el 16%. No tienes que hacer ningún trámite, sino simplemente pasas automáticamente de pasar un 3% o de un 1% a pagar un 16%, siempre y cuando estés por encima del millón de facturación. ¿Ok? Entonces, para empezar, hasta 1 millón es un tipo impositivo buenísimo, muy atractivo, que no se conoce en Europa y bueno, pues es una opción bastante viable. Ha firmado el CRS, por supuesto comparte información con todos los países. 500 euros aproximadamente de creación de empresa, unos 1.200 de mantenimiento anual teniendo en cuenta gastos de contabilidad. Por supuesto, estando en Europa puedes vender en Amazon Estados Unidos y en Amazon Europa. No dispone de Stripe, lo cual también es una faena. Y sí dispone de PayPal. Pero bueno, en este caso, por ejemplo, estando en Europa, igual que en Estonia, puedes probablemente encontrar algún banco que te dé su pasarela de pagos. ¿Ok? No va a ser igual, pero va a funcionar también. Simplemente decir que Rumanía lo conozco muy bien, tiene un capital humano impresionante, el país es precioso, pero es un país que lo veo muy a merced de lo que es la Unión Europea, el capital europeo, las inyecciones de capital europeas, y da muchísimos vaivenes en temas de impuestos. Con esto quiero decir que, bueno, desde que lo conozco hace ya muchos años, he visto que las leyes han cambiado muchas veces, como digo, muchísimos vaivenes, y eso me pone un poquito nervioso. Simplemente para daros un ejemplo, antes de la crisis, ya sabéis, antes del 2008, existía en Rumanía, en el mundo inmobiliario, cuando comprabas o vendías terrenos o suelos o apartamentos, tenías lo que le llamaban el reverse tax o el reverse VAT, que básicamente había IVA en esas transacciones, pero no se cobraba por ninguna de las partes ni lo ponía ni lo recibía. De esa manera hacía que las transacciones inmobiliarias, que es una parte importantísima de la economía, bueno, pues no tuvieran ese cargo o ese impuesto y fluyera muy bien y hubiera un dinamismo muy pero que muy importante. Hubo un boom inmobiliario hasta el 2008 en Rumanía impresionante. Después, en el 2010, cuanto más lo necesitaba el país, es decir, cuanto más necesitaba el país salir adelante y salir de esa crisis en la que se encontraba, bueno, pues al gobierno lo primero que se le ocurre es quitar lo que es el reverse VAT e incluirlo, de tal manera que a partir de ese momento subían el IVA y encima quitaban lo que era el reverse tax. Subían el IVA del 19 al 24%, de tal manera que si comprabas un piso que costaba 100.000 euros, tenías que pagar 124.000 euros. Comprabas un suelo de 1 millón, tenías que pagar 240.000 euros de IVA al Estado. Entonces, bueno, paralizó por completo el mundo inmobiliario durante aproximadamente 10 años y, bueno, pues hoy en día, desde hace un par de años hacia adelante, se está recuperando. Entonces, en definitiva, Rumanía puede ser atractivo. Ya estáis viendo los tipos impositivos que tiene, pero a mí no me da mucha tranquilidad porque está, por supuesto, en Europa, al igual que Estonia, y Europa siempre es pionero para gravar en impuestos hasta el aire que respiras. Así que a mí, sinceramente, todo lo que tiene que ver con Europa me da mucho respeto y lo cogería con pinzas. Bien, ya pasamos aquí a Hong Kong. Y bueno, Hong Kong tiene muchísima fama desde hace un montón de tiempo y todo parece muy bonito. Y por supuesto el ingreso que viene de fuera está grabado al 0%, pero lo que tenéis que tener en cuenta es que para que esto tenga lugar, de que no os cobren impuestos para los ingresos que vienen de fuera, tienes que pedir una exención de pago de impuestos todos los años, repito, todos los años. Entonces, esta exención de impuestos, que sepáis que es costosa, puede costar varios miles de dólares, dependiendo de cómo de complejo sea tu caso, y no siempre está garantizado que te lo van a dar, no es 100% seguro. Entonces puede ser que no te lo den. Entonces tienes que probar que realmente estos ingresos vienen de fuera, que se generan fuera, y es un tema muy pero que muy complejo y son muy pero que muy pesados. Entonces, que sepáis que la mayoría de los contables no se quieren
meter en este tipo de menesteres, no quieren saber absolutamente nada y vais a tener que contratar a una persona específica, especialista en este tipo de casos, ¿ok? Entonces que sepáis que esto tiene un coste bastante importante y por supuesto solo te va a merecer la pena si es que tienes una facturación muy grande. Entonces lo mejor es no pedir la exención y pagar el 8,25 o el 16,5%, pero lo tienes muy fácil porque si vives fuera, por ejemplo, en un país con un sistema impositivo territorial como Singapur, Paraguay, Panamá, Dubái, Costa Rica, etcétera, puedes sacar grandes cantidades de la empresa en concepto de salarios, que es perfectamente legal, y eso reduce tu base impositiva y, por supuesto, aunque tengas que pagar un 8,25 o un 16,5, pues lo estás reduciendo al máximo y al final, bueno, pues eres capaz de jugar con eso y optimizar tus impuestos. El 8,25 se paga para cantidades de beneficio por debajo de 200.000 euros y el 16,5 se paga por encima de 200.000 euros. 200.000 euros redondeando a lo que son dólares de Hong Kong, ¿ok? Entonces habréis oído que es bastante complicado abrir cuentas para empresas creadas en Hong Kong y es absolutamente cierto. Los bancos de Hong Kong tienen muchísimo respeto para abrir cuentas a empresas nuevas y sobre todo cuyos dueños son dueños extranjeros, pero se puede crear una empresa en Hong Kong y utilizar un montón de fintechs que existen hoy en día, como por ejemplo Neat, World First Currency, OFX, pero por ejemplo TransferWise no funciona. Todas las anteriores que os acabo de comentar sí funciona, pero TransferWise no. Entonces podéis abrir una cuenta en una de estas empresas fintech y una vez tengáis un año o año y medio o 2 años de historial con esas cuentas, ya podéis ir directamente a Hong Kong, a un banco comercial, llamar a la puerta y decir, mire, tengo esta empresa creada desde hace un año, desde hace un par de años, con esta cuenta bancaria funcionando y con esta actividad. Entonces os abrirán la cuenta sin ningún problema. Entonces seguimos adelante. Hong Kong ha firmado el CRS, intercambio automático de información. Te puede costar entre 1.000 y 1.500 crear la empresa y unos 1.800 mantenerla con contabilidad incluida. Puedes vender, es súper flexible, en Amazon Estados Unidos y en Amazon Europa, y wow, tiene Stripe y tiene PayPal, o sea que desde el punto de vista de funcionalidad es absolutamente ideal, ¿ok? Pero tener en cuenta lo que os he contado anteriormente. Después Panamá también es muy conocido en impuestos que vienen de fuera de sus fronteras 0%, lo que se genera dentro de sus fronteras entre el 15 y el 25%, ha firmado por supuesto el CRS, creación de empresa entre 1.000 y 2.000 dólares y un mantenimiento de aproximadamente 1.800 entre contabilidad y renovación de lo que es la empresa todos los años y pagos al gobierno. Amazon Estados Unidos está aprobado, como lo veis aquí, pero Amazon Europa no funciona, es decir, no puedes vender en Amazon Europa con una empresa de Panamá. Stripe no está aprobado y PayPal os he puesto aquí que sí está aprobado, pero un asterisco. ¿Qué quiere decir eso? Que puedes generar transacciones a través de PayPal, pero PayPal no te permite trasladar o transferir o depositar tu dinero de la cuenta de PayPal a un banco comercial en Panamá. Dicen que están trabajando en ello, pero eso de momento no es posible, ¿ok? Entonces a mí, en resumen, Panamá no me parece una empresa muy atractiva desde el punto de vista de crear negocios online, así que realmente no lo recomendaría. Después pasamos a Estados Unidos. Para mí es el santo grial de la creación de empresas para negocios online. Por supuesto, cada uno tiene sus circunstancias personales y pueden variar, pero que sepáis que cuando hablamos de Estados Unidos estamos hablando de las LLCs y no estamos hablando de las corporaciones S ni las corporaciones Cs, aunque cuando creas una LLC, por supuesto, con el tiempo puedes convertirlas en una corporación S o una corporación C. Entonces, que sepáis que si sois residentes, si sois ciudadanos o si tenéis un Green Card en los Estados Unidos y tenéis una LLC, vais a tener que pagar impuestos normales y corrientes como persona física. Las LLCs son lo que les llaman entidades ignoradas por el IRS, que es la Hacienda Americana, y esto quiere decir que también al ser ignoradas y al ser transparentes, básicamente no se pagan impuestos a nivel de la LLC, a nivel de la empresa, sino que fluyen directamente hacia la persona física que es el miembro o el dueño de la empresa, y esa persona física es la que tiene que hacer las declaraciones. Así que si eres residente en los Estados Unidos, ciudadano o Green Card, vas a tener que pagar impuestos a nivel personal, como si fueras una persona física haciendo un negocio normal y corriente. Ahora bien, si sois no residentes y no sois EDBUs, y EDBUs quiere decir Engaged in a Trader Business in the US, que es básicamente que tienes una persona trabajando en los Estados Unidos para ti, para desarrollar tu negocio, o tienes una oficina o tienes un almacén,
si no eres EDBUS y no eres residente, no pagarás impuestos ni por los ingresos que vengan offshore, es decir, fuera de los Estados Unidos, ni tampoco por los ingresos que se generen dentro de Estados Unidos. Aquí hay que tener mucho cuidado porque hay mucha información en Internet confusa, que es errónea y te dice que cualquier ingreso que venga de los Estados Unidos hay que grabarlo con impuestos. Eso no es así. Si eres no residente y si eres non-EDBUS, no vas a tener que pagar impuestos sobre los ingresos que se generen dentro de las fronteras de los Estados Unidos. ¿Ok? Tener eso muy en cuenta porque para los no residentes y no EDBUS es una ventaja impresionante. Sobre todo si vives en un país con un sistema impositivo territorial. Ya si vives en un país con un sistema impositivo residencial, tendrás que hacer tus declaraciones allí como persona física. Pero si vives en un país con un sistema impositivo territorial, como puede ser Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Paraguay, Hong Kong, Singapur, Dubái, etcétera, etcétera, pues no vas a tener que pagar ningún impuesto. Que sepáis que existen 59 países aproximadamente que tienen sistemas impositivos territoriales. ¿Ok? Después, Estados Unidos no ha firmado el CRS, no ha firmado el intercambio automático de información con los gobiernos de otros países. Por supuesto que sí tiene unos acuerdos bilaterales entre ellos mismos y ciertos países con los que realmente les interesa tener esos acuerdos. Nadie sabe realmente qué tipo de información están intercambiando y cuáles son los catalizadores de que eso ocurra, pero que sepáis que en principio no tiene un intercambio automático de información como tienen cualquiera de los otros países que hemos comentado. Además, con respecto a este tema, como he comentado antes, en Estados Unidos hay varios estados donde puedes crear una LLC anónima de forma absolutamente legal y no te van a cobrar fees adicionales. Después, el coste de creación son aproximadamente unos $200 si sabes dónde ir. Obviamente no os recomiendo acudir a un abogado o acudir a un contable que os va a tener atados permanentemente, os van a cobrar fees por, digamos, mantenimiento todos los años. Siempre van a intentar, bueno, pues cobraros lo máximo posible porque ese es su negocio. Podéis ir a una página que se llama Incfile, que os voy a poner el link justo debajo, donde puedes crear una empresa muy pero que muy barata y tú mismo. Y después tienes un mantenimiento anual de aproximadamente también $200 de renovación del agente registrador y algunos gastos como por ejemplo de una dirección en Estados Unidos si es que no la tienes. No os he puesto aquí incluido el coste de contabilidad porque el IRS, la Hacienda americana, no lo requiere. Obviamente, si tú quieres tomarte tu negocio en serio, vas a tener que llevar algún tipo de contabilidad, pero lo puedes hacer tú solito si quieres, no tienes que contratar un contable. Y tienes, por ejemplo, QuickBooks, que es muy sencillo. También tienes Xero.com con X, y lo que hacen estas empresas es absorber la información de tu cuenta bancaria y hacer muchísima parte de la contabilidad automáticamente por vosotros. Luego podéis hacer ajustes, por supuesto, os bajáis la facturación de Amazon, lo metéis vosotros y bueno, si necesitáis ayuda siempre podéis comentarlo o consultarlo con un contable, pero que sepáis que eso lo podéis gestionar vosotros, ¿ok? Después, con la LLC en Estados Unidos puedes vender en Europa, puedes vender en Estados Unidos, puedes tener acceso a Stripe y puedes tener acceso a PayPal. Es lo mejor de todos los mundos, ¿ok? Obviamente, si eres residente americano o ciudadano americano o tienes una green card, vas a tener que pagar impuestos en Estados Unidos, pero para los que sois no residentes, obviamente, pues yo creo que no existe parangón, no existe ninguna empresa de ningún país del mundo que se equipare a los beneficios que te puede dar una empresa, una LLC en Estados Unidos. Luego, cuando hemos comentado aquí Stripe y PayPal, que sepáis que existen alternativas para países que, por ejemplo, no admiten Stripe o no admiten PayPal. Existe ToCheckout y BlueSnap también, que son un poquito más caros. No tienen tantas integraciones con la mayoría de los carritos de compra como puede tener Stripe y PayPal, pero también son soluciones alternativas para los que no queráis crear una empresa en Estados Unidos y optéis por cualquiera de estas otras opciones. Entonces, que sepáis que la LLC en los Estados Unidos no es absolutamente para todo el mundo, pero para los que estéis interesados en crear una LLC en los Estados Unidos para vuestros negocios normales y corrientes o sobre todo para vuestros negocios online, he creado este curso que se llama US LLC, que básicamente lo que os va a enseñar es a crear y a gestionar una empresa LLC en los Estados Unidos de la forma más barata y más eficiente posible.
os va a ayudar a gestionar la empresa vosotros solos, no vais a tener que depender de un abogado o de un contable que os tenga atados y os esté cobrando permanentemente todos los años unas comisiones, unos fees. Y luego, por supuesto, si en el futuro tenéis que acudir a un abogado o a un contable para pedir algo de consejo, para una asesoría, pues no vais a ir con los ojos absolutamente cerrados, porque ya vais a tener una información bastante importante y vais a saber qué preguntar específicamente para que os cobren solamente por ese tiempo empleado. No vais a ir totalmente ciegos a hacer preguntas y que os digan, bueno, déjame estudiar tu caso, déjame una provisión de fondos o un retainer de 2.000, 3.000 dólares y ya te llamaré cuando lo sepa. Eso lo vais a evitar absolutamente. Como veis aquí, os doy una introducción y después os cuento toda la teoría sobre las LLCs en Estados Unidos, incluyendo hablando de EdBoost, los sistemas impositivos mundiales, tengo que pagar impuestos en los Estados Unidos, tengo que pagar impuestos en mi país, sociedades LLCs anónimas. Y después os cuento aquí ya exactamente qué es lo que tenéis que hacer para crear y gestionar vuestra LLC vosotros solos. También ya para concluir, que sepáis que hay mucha gente a la cual le importa la reputación del país y la empresa que está creando, pero que tengáis en cuenta que cuando estás vendiendo en Amazon o vendes, por ejemplo, cursos o productos a través de tu página web, realmente no importa prácticamente nada la reputación de tu empresa. Cuando vas a China, por ejemplo, a comprar producto de un proveedor, al proveedor le importa muy poco de dónde sea la empresa, siempre y cuando cobre. Así que luego, por otro lado, también, si estás vendiendo en Amazon, los clientes muy rara vez hacen clic en el nombre de la empresa para ver dónde está ubicada, o sea que desde ese punto de vista es irrelevante y realmente no os tenéis que preocupar mucho sobre la reputación de vuestra empresa si es que tenéis un negocio online. Al final del día depende muchísimo la creación de empresa de las circunstancias personales de cada uno, depende de dónde vivís, qué tipo de negocio vais a tener. Lo que está claro es que crear una empresa en Europa es un desastre fiscal en toda regla y yo descartaría en principio las opciones que hemos comentado europeas, aunque parecen bastante atractivas y realmente lo son, pero obviamente están en Europa y ya sabemos lo que pasa. Ahora bien, tienes que tener muchísimo cuidado con el país donde resides, porque esto puede tener unas implicaciones fiscales muy importantes. Si vives en un país con un sistema impositivo residencial, como puede ser España, México, Argentina, Chile, etcétera, etcétera, y manejas empresas que están ubicadas en estos países, si no las declaras, puedes llegar a tener problemas importantes. Y si las declaras, obviamente el gobierno puede aplicarte las reglas CFC o lo que le llaman CFC Rules, que lo que quiere decir básicamente es que residiendo en tu país con un sistema impositivo residencial, has creado una empresa en otro país que tiene una serie de ventajas fiscales y lo has creado única y exclusivamente para aprovecharte de esas ventajas fiscales, que la empresa no tiene ninguna sustancia en aquel país, que no tiene personal, que no tiene oficina, etcétera, etcétera, y lo que te pueden decir es que esa empresa no es válida, que la ignoran absolutamente y te van a cobrar impuestos como si estuvieras trabajando con una empresa físicamente en España. Y por último, recordar que cuando sois emprendedores y tenéis negocios de venta de productos o servicios a través de Internet, tenéis toda la flexibilidad del mundo y con esta información que os estoy dando y la que podáis recabar vosotros, vais a poder hacer que vuestro negocio sea lo más fiscalmente eficiente posible. Así que nada, hasta aquí hemos llegado. Si os ha gustado el vídeo, me encantaría que os suscribierais a mi canal y por supuesto, para los que estéis interesados en el mundo de Amazon, podéis echarle un vistazo a mi curso Academia Amazon FBA. Y sin más, me despido, muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo.